de mi cuerpo. Y mi esposa me decía, llama al pastor, dile que te sientes mal. Y el que me conoce sabe que soy una persona que en las alabanzas de júbilo, sobre todo, tengo vergüenza, me gusta pararme ahí, alabar y moverme. Hoy estaba ahí en mi silla, pero con mi corazón decía, Señor, no voy a dejar de ir hoy a este lugar, voy a estar allí, voy a dar tu palabra, el mensaje que tú me has puesto en mi corazón. Y le pido al Señor, hermano, le pido al Señor y le pido al Espíritu Santo que me ayude ahora a ministrar conforme a su palabra. Amén. Vamos a ir a las Escrituras, los invito a leer sus Biblias en el Evangelio según San Lucas, capítulo 21. Evangelio según San Lucas, capítulo 21. Gloria a Dios, versículo 31. Y dice la palabra de Dios, en el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Dice, así también vosotros cuando veáis que suceden estas cosas, sabed que está cerca el reino de Dios. De cierto os digo que no pasará esta generación hasta que todo esto acontezca. El cielo y la tierra pasará, pero mis palabras no pasarán. Mirad también por vosotros mismos, que vuestro corazón no se carguen de glotonerías ni embriaguez y de los afanes de esta vida, y venga de repente sobre vosotros aquel día. Alabado sea Dios. Dice el Señor, velad en todo tiempo, para que aquel día no os sorprenda como ladrón. La Biblia dice que el Señor vendrá como ladrón en la noche y vendrá a buscar a una iglesia fiel, a una iglesia sin mancha, a una iglesia sin arruga, a una iglesia que esté orando en todo tiempo. Pero cuán difícil hoy se nos hace al pueblo de Dios orar. Cuán difícil hoy se le hace al creyente, aún a los ministros, a los pastores, qué difícil se nos hace hoy orar. Cuando la Biblia nos dice que tenemos que estar despiertos y velando. La Escritura dice que un ciego no puede guiar a ciegos. La Biblia dice que si uno está ciego no puede llevar a otro al cielo. El ciego que guía al ciego, ambos caerán en el hoyo. Eso dice la palabra de Dios. Por eso es bien importante que la iglesia está entendiendo y abriendo sus ojos para comprender los tiempos que estamos viviendo. Le digo, hermano, en el nombre de Cristo, el año 2004, mes de marzo, para ser exacto, el 23 de marzo, el Señor tomó mi vida para servirle. Desde esa época hasta mediados del 2010, he estado totalmente creo, voluntad del Señor, en un tiempo casi trabajando bajo tierra, como hormiguita bajo tierra en el anonimato. Hace 6, 7 años atrás, cuando el Señor habló a mi vida por primera vez, me habló de un tiempo donde saldría de la cuevita, como dice así. Y no he venido hoy a predicarme a mí mismo. He venido hoy a traer un mensaje que en el año 2004 Dios puso en mi corazón y que he urgido desde esa época a predicarlo en todo lugar, tanto en sus calles, en sus mercados, en sus plazas. Muchos de ustedes me habrán visto en la calle, en el mercado, en la plaza. Hace 5 o 6 años atrás las personas pensaban que era locura. En mi casa y mi familia, el día que decidí renunciar voluntariamente a mi carrera de ingeniería en petróleo, decidí dejar la universidad porque había un mensaje que mi corazón quemaba. Había un mensaje que quemaba mi corazón y la urgencia de Dios de preparar a su iglesia para encontrarse con ella en las nubes. Recientemente, la visita de un amigo despertó, gloria a Cristo, algo en muchos de nosotros. La urgencia de estar mirando atentamente las señales que vendrán antes de que nuestro Señor se manifieste. Hace una semana atrás, unos hermanos sanos en la fe me enviaron un mensaje y me enviaron un video donde se ve una iglesia cristiana evangélica en Brasil. Y me dice, hermano, miren lo que está pasando hoy. Y me muestra en este video, hermano amigo, 2 pastores cristianos evangélicos con una congregación tan grande o más grande que esta, con multitud de creyentes. Lo curioso es que en sus bancas estaban sentados hombre con hombre y mujer con mujer. Estaban de parejas. Pero cuando usted mira a la congregación al comienzo no le llama la atención, porque predican un mensaje tan lleno de la palabra de Dios como el mejor teólogo de la tierra. Predica un mensaje tan preciso y hablan del arrepentimiento, hablan de que Dios es amor, hablan de que Dios es perdonador, hablan de que Dios es misericordioso, hablan de que Dios quiere extender su mano para salvar al mundo del pecado. Están predicando un evangelio tan semejante al que nosotros predicamos. Pero al final la noticia es la siguiente: estos 2 pastores evangélicos cristianos en Brasil se han casado. Y son iglesias cristianas. Hoy hay iglesias cristianas para homosexuales y para lesbianas. Dígame usted,
que el Señor no está cerca. Piense usted cualquier cosa. Y yo pensaba que había visto lo peor. Y luego me envían otro video. Y un hermano me dice, hermano, eso no es todo. Mire lo que está pasando en Brasil. En este mismo instante, una iglesia se ha levantado en Brasil con un mensaje de pureza, de amor, de santidad. Y son tan santos que piensan que necesitan caminar como Adán y Eva caminaron en el huerto del Edén. Son tan santos que predican totalmente desnudos. ¿Usted no me cree? Entre usted mismo. Ahí en la radio siempre estamos dando una página web para que usted mire y no diga que nosotros calumniamos. No calumniamos. Calumniar es hablar algo sin pruebas. Lo que estamos haciendo es descubrir lo falso. En ese video, hermano, se ve un pastor totalmente desnudo tras el atril. Y todas las personas que llegan a esa iglesia, desde que van entrando, se desnudan totalmente de la pie a la cabeza. Son iglesias para nudistas. Pensamos que lo habíamos visto todo, hermano. Pero hoy en día se está predicando un evangelio nefasto, abominable. Creo que ni siquiera Sodoma y Gomorra tuvieron religiones tan aparentes para la carne y para el pecado. Y eso es señal clara para la verdadera iglesia, para la iglesia de Filadelfia, para la iglesia fiel, para la iglesia que vela, para la iglesia que aunque tiene poca fuerza, no ha negado el nombre del Señor, para la iglesia que está esperando la manifestación gloriosa de Jesucristo, para la iglesia que está orando fervientemente, mientras miramos con nuestros ojos estas cosas, nuestro corazón llora y gime, nuestro corazón se parte, porque sentimos el dolor de Dios. A menudo personas me preguntan, me dicen, pastor, le escuché en la radio, ¿está molesto? ¿Cómo no debo estar molesto? ¿Cómo no vamos a estar enojados? Si usted cree que no me debo enojar, no leyó la Biblia. La Biblia dice airaos, pero no pequéis. El apóstol Pablo se airaba, se enojaba. Y aunque muchos lo tomaban como un predicador que andaba en la carne, porque pareciera que Pablo estaba peleado con medio ministerio, pareciera que Pablo estaba exhortando a todo el mundo, pero Pablo dice, no, yo no lo hago porque haya cansado todo. Lo que Pablo hacía era por un celo, porque él celaba la iglesia. Y cuando usted como pastor ama la congregación que apacienta, usted la va a celar con un celo santo y no va a permitir que un falso profeta llegue y predique herejías, no va a permitir que un falso apóstol llegue y le venda el evangelio a gente y le diga que puede pactar con Dios y le diga a la gente que puede comprar el don de Dios. Nosotros tenemos que velar por la iglesia. El apóstol Pablo dice, mirad por vosotros mismos y mirad por el rebaño en el cual el Señor os ha puesto como administradores, como colaboradores del reino de Dios. Mirad que el Señor los ha puesto para que ustedes guarden, cuiden, apacienten el rebaño. Apacentar no solamente es dar un mensaje bonito. Apacentar no solamente es ilustrar a la gente con la Biblia, llevarlo de palmo a palmo, de Génesis a Apocalipsis, para que se llenen de conocimiento. Apacentar también es proteger. Y cuando un pastor, escúcheme cristiano, iglesia de Dios, cuando un pastor, tu pastor te dice, no escuches a fulano, hazle caso. No vaya a pensar que tu pastor le tiene envidia, le tiene enojo. Pero por algo te lo dice, porque el hombre de Dios está en la casa de Dios para tener el discernimiento agudo y estar discerniendo las cosas, no juzgando a nadie por su apariencia, sino examinándolo todo. El verdadero pastor debe vigilar, debe velar, debe estar examinándolo todo, desechando lo malo y recibiendo lo bueno. La iglesia no hacemos las cosas porque funcionen, hacemos las cosas porque es mandato de Dios. Hacemos lo que hacemos porque Dios nos ha mandado a hacerlo. Pero estamos viviendo un tiempo preapocalíptico, antes de la venida del Señor. ¿Y qué es lo que se está predicando hoy? Que viene un gran avivamiento. Y lo único que están haciendo es avivándote y mentirte. Un gran avivamiento se predica hoy. Entonces la gente está pensando que antes de que venga Cristo, multitudes van a abrazar el Evangelio. Yo también le digo, en el nombre del Señor, que multitudes van a dejar el Evangelio. Así que el que cree estar firme, mire que no caiga, dice el Señor. La palabra de Dios dice que la maldad en el mundo se multiplicará antes de la venida del Señor. La maldad se está multiplicando. Recientemente en Madrid hicieron una campaña para defender el uso de la bicicleta en las calles. Y los hombres de Madrid, las mujeres de Madrid, más de 300, 400 personas manejaron bicicleta totalmente desnudos por las calles de Madrid. Y si eso pasara en las plazas de Talara, ¿usted va a dejar que sus hijos vean esas cosas?
Usted va a dejar que su niño vaya a la calle y observe a un hombre vestirse mujer y usted cree que la maldad no se está multiplicando. Ayer daba ganas de llorar, mirar a los padres de familia con sus niños pequeños de la mano, llevándolos para que escuchen a un hombre que les cuenta chiste obsceno, truanerías, cosas que no convienen, que el mismo Pablo dijo y reprendió muchas veces. Ni siquiera nosotros los santos debemos hablar esas cosas, porque no es conveniente, porque somos un pueblo que ha sido adquirido por Dios por precio de sangre, y no cualquier sangre, dice el Señor, sino la sangre de su Hijo Jesucristo. A su nombre. A su nombre. ¿Quién viene? ¿Y por quién viene? Algunos lo saben, otros todavía están. No sé si está enterado de esto, pero Cristo viene por una iglesia limpia. A menudo me he encontrado con personas. Usted pregunta a los hermanos en la congregación que apaciento, yo no predico con traje. Hoy quise ponerme el traje porque es algo especial. Pero a menudo las personas ven por la calle un predicador y si le ven con jeans, con polo, le censuran, le condenan. Y yo le digo, amigo, que aún los judíos, siendo como nosotros entendemos, gente que no tiene todavía el Espíritu, personas que todavía no han sido abiertos sus ojos, salvo aquellos que han creído que Jesús es el Mesías, el Señor, y ahora son parte de la iglesia de Jesucristo también. Aún ellos en todo su ritual, en toda su religiosidad decían, no podemos juzgar a nadie si primero no lo escuchamos. Y mucha gente juzga las cosas por apariencia. Me sorprende mucho, hermano, que muchos ministros y pastores en todos estos tiempos, en todos estos años, desde el año 2004, ninguno se acercó a mi casa a tocar mi puerta y a preguntarme si yo predicaba a Cristo o predicaba al diablo. Ninguno se acercó, salvo unos cuantos entre ellos, mi hermano Olivos. Unos cuantos que se acercaron por curiosidad, no sé, o porque decían, tiene a Belcebú, predica al diablo, es un falso profeta. Pero usted tiene que escuchar lo que se predica. Y no debe juzgar a un ministro por su edad. Hay hombres que tienen 80 años, 30 años en el ministerio y son inmaduros. Están poniendo discoteca en la iglesia. Inmadurez espiritual. Están trayendo a la casa de Dios la abominación. Y no estoy hablando de que Dios santifica las paredes, porque Pablo predicó y dijo, Dios no habita en templos hechos por manos humanas. Tu templo es tu cuerpo, Señor. El cuerpo es la iglesia. La iglesia es el templo de Cristo. El Señor nos ha llamado a preparar una iglesia. Pero iglesia mía, dice el Señor, estás afanada, estás turbada con muchas cosas, con muchos quehaceres, ya no tienes tiempo para orar. Iglesia está afanada y turbada con muchas cosas, con muchos quehaceres. La iglesia hoy se espanta viendo las noticias, se alarman viendo las abominaciones que se ven, padres violan hijos, y cada cosa que se ve hoy, cada aberración que se ve hoy, y en el Perú no es la excepción. Hace 2 días atrás en las noticias salió un padre que había matado, abusado a su hija y la había descuartizado. ¿Y usted cree que Cristo no viene? Cuando usted lee las profecías bíblicas, examina cuidadosamente lo que hablaron los profetas, va a entender que eso está escrito para dejarnos ejemplo a nosotros. ¿Por qué Dios le dio la revelación a Daniel? ¿Quién era Daniel? Daniel no era el hombre que dominaba el mundo entonces, era Nabucodonosor, rey de Babilonia. ¿Por qué Dios le dio entendimiento a Daniel? Daniel no lo consiguió solo en un libro, no lo consiguió así, lo consiguió orando. Y cada vez que Dios se manifestaba a los hombres, y Dios quiere manifestarse en cada uno de ustedes, miembros de la iglesia del Señor, desde el más niño hasta el más grande, debe conocer y entender estas cosas. Si usted todavía no entiende esto, ¿cómo podrá ser salvo? La Biblia dice que se recibe por fe, el Espíritu Santo se recibe por fe, pero algunos solo han oído hablar del Espíritu. Otros piensan que el Espíritu Santo solo es para que los haga temblar un momento. Pero ¿qué está pasando en sus casas? ¿Cómo se comportan en su hogar? ¿Cómo se comportan en la casa, en el trabajo, con los amigos? ¿Cómo se comporta con la esposa, con el esposo? ¿Qué relación tiene con los hijos? Esto también es señal de que Cristo viene pronto, porque el amor de muchos se está enfriando. La maldad se está multiplicando, pero la maldad no debe entrar a la iglesia. La maldad debe quedarse fuera de la iglesia. Entienda lo que digo, no digo los malos deben entrar para que se cambien, para que se transformen, para que muden a una nueva criatura, para que sean hechos como es el Señor, como somos ahora nosotros. Su nombre, hermano. No, ellos no quieren quedarse afuera, ellos deben ser salvos. Pero ¿cómo se van a salvar los de afuera si los de adentro están en tibieza espiritual? ¿Cómo se salvarán los de afuera si los de adentro, algunos están más fríos que el hielo?
pasan horas y horas viendo televisión, están más pendientes de la novela. Es increíble, impresionante, que ministros del Evangelio son fanáticos del fútbol. Aman el fútbol tanto que son capaces de dejar de predicar un día por ver un partido, porque jugó el Perú, pues te quedarás mirando fútbol. Pero el Señor viene por una iglesia que se aparta, que se aleja de todo lo que le distrae. Pablo dijo, aunque hay cosas que me son lícitas, yo no voy a dejar de que estas cosas me dominen. Si hay algo que le esté dominando y que esté ganando terreno en su vida espiritual, usted tiene que apartarse de ello. La Biblia dice claramente que en los postreros días muchos apostatarán de la fe, escuchando espíritus engañadores y doctrinas de demonios, que apartarán de la verdad el oído y se volverán a las fábulas. ¿Cuántos creyentes hoy ya no tienen oído para la verdad? Por eso el Señor habla a través de su Espíritu Santo en el libro de Apocalipsis y dice: el que tenga oído para oír, oiga lo que el Espíritu Santo dice a la iglesia. No todos los que están dentro de la congregación son iglesia. Solamente los que tienen el oído para oír lo que el Espíritu Santo dice. Si usted le da sueño a la prédica, todavía no es iglesia. Si usted le da fastidio a un mensaje, todavía no es iglesia. Porque en la iglesia, la novia se deleita y se goza únicamente en la voz de su esposo. Entonces, si tú atento ahora en la prédica, me deleito en tu voz, en tu palabra. En tu ley está mi delicia, y en ella me recreo día y noche. A su nombre, hermanos. Si usted se está recreando en la palabra de Dios, es porque está meditando en ella. Pero a menudo da tristeza ir a una congregación. Le digo, hermano, porque para serle sincero y honesto, primera vez que predico en una congregación de Talara en 7 años. He predicado hace 3 años atrás en una congregación de Negritos, allá por el fondo, con mi amigo y hermano pastor Jorge Girón. Pero imagínense, tantos años, no puedo llevar un mensaje a la iglesia del Señor porque creían que tenía el diablo. Bueno, ahora ya se entera, no lo tengo a Cristo y estoy esperándolo. Y sé que en cualquier momento suena la trompeta. En cualquier momento suena la trompeta, por eso la iglesia tiene que estar vigilante y velando y orando en todo tiempo. La Biblia dice, hermano, que en los postreros días muchos apostatarán. La palabra apostatar o apostasía significa volverse atrás. Muchos le están dando la espalda hoy al verdadero evangelio, al verdadero mensaje del evangelio. Sucedió en el principio, en la primera iglesia sucedió. Los gálatas se apartaron también del evangelio. El apóstol Pablo les escribe en la carta a los gálatas, en el capítulo 1, y les dice: estoy maravillado. Estoy maravillado de que tan pronto os habéis alejado del que os llamó para seguir un evangelio diferente. Y no que hay otro evangelio, sino que hay algunos que os perturban y pervierten el evangelio del Señor. Están convirtiendo el mensaje santo de Cristo en perversión. Y cuando hablo de santidad no me estoy refiriendo a la forma como usted se ve exteriormente, aunque la Biblia dice que hay que vestir decorosamente y honestamente. Pero hermano, estamos hablando de la santidad del corazón. El verdadero corazón santo no es el que solamente se tira de rodillas cuando está en la casa de oración. El verdadero corazón santo es aquel que está en su casa con un corazón rendido a los pies de Cristo, obedeciendo la palabra. Usted solamente vino a tirarse de rodillas en este lugar, está haciendo incógnita si no cambia su vida. A su nombre. A nadie podemos engañar. Sí, al hombre le podemos engañar, al pastor podemos engañar, a los ministros pueden engañar, pero al Señor nadie le puede engañar. Si usted terminando este servicio va a correr a ver la novela, quédese en la casa viendo novelas, porque la iglesia que será arrebatada es una iglesia que se niega a sí mismo. Jesucristo, mirando a la multitud que venía tras él, les dijo: si alguno quiere ser mi discípulo, niégase a sí mismo, tome su cruz y sígame. Tomar la cruz, negarse a sí mismo. Eso es lo que hacen los cristianos que quieren irse del arrebatamiento de la iglesia. ¿Cuántos han oído hablar del arrebatamiento? No sé qué tiempo tengo. Hasta que el Señor venga, dice el pastor. Gloria a Dios. A su nombre, hermano. Quiero que vamos a la palabra del Señor. Vamos a escudriñar la palabra. Vamos en el nombre del Señor. Vamos a 2 de Tesalonicenses capítulo 2. Verso 1 hacia adelante, dice la palabra: pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él, os rogamos, hermanos, que no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar. ¿Qué es lo que va a hacer el anticristo?
Y el espíritu del anticristo, que es el espíritu de iniquidad, amén, que está operando desde el tiempo que el evangelio empezó a ser predicado. Imagínense que en la época de Pablo y Pedro ya había apostasía, ya muchos falsos maestros y falsos profetas se estaban levantando. Y Pablo hizo una advertencia, que así como en el antiguo tiempo se levantaron falsos profetas y apartaron a muchos de la verdad y los hicieron servir a los Baales y los hicieron servir a dioses ajenos que no conocieron el pueblo de Israel, así también estos falsos maestros, dice la Biblia, introducirán encubiertamente herejías destructoras. Quiere decir que hoy en la iglesia cristiana, más que nunca, hay herejías destructoras que se están predicando como si fueran doctrina de Cristo. Una de estas terribles herejías es la predicación cuando le dice a la gente que puede divorciarse y casarse todas las veces que quiera. Eso se está viendo en la iglesia cristiana. Hace 6, 7 años atrás, cuando nací como un pastor, porque alguien me predicó, yo creí el evangelio. A la edad de 23 años, dejé el mundo, dejé los bailes y toda esa cosa, y empecé a congregar una iglesia pequeñita. Eran casi 15 a 10 miembros nomás esa congregación. Y yo tenía tanto apego al pastor. Por eso usted debe pegarse al pastor, gloria al Señor. Pasa una cosa terrible, el pastor cae en adulterio. El que me engendró cayó en adulterio, si no yo tuviera un pastor. ¿Qué sucedió, hermano? Cae en adulterio. El Señor me muestra a la mujer, me muestra a sus 2 hijos. Yo le hablo al pastor y le digo, si usted no deja a la hermana con la que está saliendo ahora, usted va a destruir, va a quemar su ministerio. Tenía 1 año de convertido. No escuchó. Por causa de esto que Dios me había mostrado, hermano, fui expulsado de la congregación donde nací. Me expulsaron de esta congregación, mi hermano, y me refugié en mi casa a buscar la presencia de Dios. Hasta ahí, hasta hoy. Pasó todo este tiempo, hermano. Esa iglesia cayó, ese ministerio se quemó. El pastor dejó el ministerio y hoy hasta la ciudad la dejó. Bendito sea el nombre del Señor. Pero hay que orar por aquellos que aún tienen gloria a Cristo y debe acercarse al arrepentimiento si está en pecado. Aún los ministros, los pastores. Dios hace un llamado al arrepentimiento. Dios hace un llamado al arrepentimiento porque podríamos terminar inmersos y sumergidos en lo que la Biblia llama la última y gran apostasía. La apostasía, según la palabra de Dios, va a crecer. Si usted está orando por la paz mundial, no sabe lo que está diciendo. Si usted está orando porque toda Talara se convierta para Cristo, tampoco sabe lo que está orando. La Biblia dice que solamente el Señor sabe quiénes serán salvos y Él sabe quiénes serán condenados. La iglesia debe echar la semilla y el Señor decide en qué tipo de tierra caerá. Usted solamente debe predicar la verdad, porque solamente la verdad se libre. Con respecto a esta venida, dice Pablo, les ruego, hermanos, que no se dejen mover fácilmente de vuestro modo de pensar. ¿Cuál debe ser el pensamiento de la iglesia? Que en cualquier momento viene Cristo por su iglesia. Ese es el pensamiento de la iglesia. Este evangelio no ha cambiado, pero ahora hay una nueva manera de pensar. Y todos están anonadados, impresionados con las mega iglesias en Estados Unidos, en Colombia. Y ahora hasta pastores de aquí de Talara salen corriendo a recibir la unción. ¡Qué vergüenza! 10, 15 años predicando el evangelio y recién van a ir a recibir la unción por un apóstol que les va a imponer la mano y les va a impartir, les va a dar, Él les va a dar la unción. Tenga bastante cuidado, iglesia, con los falsos profetas que vienen a nosotros, dice la Biblia, con palabras fingidas, con palabras halagüeñas. Nunca escuchas un mensaje verdadero, nunca una verdadera profecía. Yo creo en el don de profecía. Yo creo que cuando Dios muestra algo no debe hablarlo, así la gente se ríe de lo que digas. Así, hace 1 año atrás estábamos en una vigilia, el Espíritu Santo habló a nuestras vidas y el Señor dijo claramente que en el mes de marzo del 2011 un gran terremoto y tsunami azotaría Japón. Me paré en la plaza de armas predicando y la gente decía, ¿y para qué te va a decir a ti lo que va a pasar en Japón? ¿Y para qué tiene que saber? ¿Por qué? Porque la iglesia sí sabe lo que va a suceder. La iglesia que está orando debe saber lo que va a pasar. La iglesia debe saber antes que sucedan las cosas. ¿Cuántos de ellos son predicadores del nuevo evangelio? Del evangelio de la prosperidad. ¿Cuántos profetas salen en la televisión y ninguno de ellos dice nada? Todos prometen libertad cuando ellos mismos son esclavos de pasiones y concupiscencias. Ellos mismos le prometen a la gente grandes cosas. Así dice el Señor, le dice, viene
viene una gran casa, viene un gran negocio, usted va a ser empresario, tu hijo será empresario, tu mascota será empresario, todos en tu casa serán empresarios, y el pueblo de Dios está gozándose. Ay, qué linda la presencia de Dios, todavía dicen. Les mienten, hermano, y ellos sienten la presencia de Dios. Claro, es el Dios de la mentira, el padre de la mentira, que es Satanás, que el Señor lo reprenda. Pero ¿vio usted a alguno de estos profetas decirle a Japón, prepárate porque viene una espada? Hace 2 meses atrás el Señor me dio un mensaje en mi corazón y llamé a una persona que había dividido una iglesia. El Señor me da una palabra y le digo, mira, va a venir algo a tu casa. Yo no sé qué es, pero viene algo a tu casa, así que arrepiéntete. Por teléfono me dice, yo no sé de qué tengo que arrepentirme, yo no estoy en desobediencia, yo estoy bien, a mí me va todo bien, yo tengo dinero, yo puedo comprar, yo puedo vender. ¿Qué pasó después con esta persona? Vino la desgracia al mes siguiente a su casa. La iglesia hoy no quiere ver, o más triste es, no puede ver. ¿Por qué no alcanzamos a ver lo que va a suceder mañana? Y repito, y lo voy a aclarar, por favor, para que todos lo entiendan. Yo no soy profeta. Simplemente digo lo que veo. Y no tengo miedo de decirlo. Porque cuando Dios muestra algo, si es el Señor, la Biblia dice que se cumple. Pero si los profetas se levantan para profetizar vanidades y deleites y cosas temporales de esta vida, y vanagloria de la vida, y deseo de la carne, y deseo de los ojos, y profetizan, y dice la Biblia que no se cumple su palabra, no tenga temor de los tales profetas, porque hablan con presunción. Para presumir habló ese profeta. ¿Cómo no me cordiaron por la internet cuando colgamos esa prédica? Mira lo que están maldiciendo las naciones, Dios, y me ponían los cristianos ahí. Dios nos ha llamado a bendecir. ¿Cómo usted va a desear que ocurra un terremoto? Dice la Biblia que el Señor dijo, habrá atalayas en el pueblo que verán cuando venga la espada y tocarán la trompeta, y si el pueblo se apercibiere, dijo el Señor, el pueblo librará su mano, librará su vida, la voz del Señor se librará, y el atalaya que hablará la palabra de Dios liberará al pueblo, y se libra el pueblo de la espada. Yo le digo, hermano, cuanto más segura es hoy la palabra del Señor, la palabra proféticamente segura, a la cual dice el Señor que debemos estar atentos a ella. ¿Qué dice el Señor aquí? Viene un tiempo terrible. Dice la palabra que no se deje mover, no se conturbe ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta, como si fuera nuestra, en el sentido que el día del Señor está cerca. Nadie os engaña, de ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga, ¿qué? Dígalo fuerte. Ahí no dice avivamiento, que dice que vendrá antes de que venga. Vamos a tener una idea de los hechos. Aquí está la puerta del Señor, ya mismo viene la segunda venida del Señor Jesucristo a buscar a su iglesia. Y Él dice, no te dejes mover, iglesia, esto va a suceder. Él vendrá, porque Él lo ha dicho. Él viene, el mensaje no ha cambiado. No te dejes mover de tu modo de pensar, porque hoy se está predicando un evangelio que le cambia la manera de pensar al creyente. El evangelio más cómodo es predicar el reino de la tierra, el reino de Dios en la tierra, la instauración del reino. ¿Y qué consiste ese mensaje de los apóstoles, entre comillas? Predican ahora de que Cristo no puede venir si primero la iglesia conquista la tierra. Eso es antibíblico. Y todo lo que es antibíblico es anticristo. Muchos anticristos han surgido y van por el mundo, son viajeros, son misioneros, que de misios no tienen nada, porque es tierra que llegan, la asaltan. Hay muchos anticristos que han salido por el mundo que no confiesan que Jesucristo ha venido en carne. ¿Por qué dice la Biblia que no lo confiesan? Porque su vida no es conforme a la de Jesucristo. Porque van de lugar en lugar simplemente levantando prosélitos, y al final esas personas se vuelven más hijos del diablo que ellos, porque en vez de darles la verdad le dan la mentira. Y si la persona sigue un evangelio mentiroso, ¿a dónde va a terminar? Infierno. Va a terminar el infierno. El Señor dice, pero no vendrá el Señor sin que antes se manifieste, ¿qué cosa? Diga conmigo, apostasía. Estamos ahora en el tiempo de la apostasía. A ver, y la apostasía crecerá. Sigamos leyendo la palabra y entendamos mientras leemos. Dice, porque el Señor dice, por lo cual decimos esto. Dice la palabra de Dios, nadie os engañe, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste, ¿quién? El hombre de pecado. El I significa que eso continuará después de la apostasía. Apostasía. Y se manifieste
el hombre de pecado. ¿Quién es el hombre del pecado? El anticristo. Amén. Una cosa es ser un anticristo cualquiera y otra cosa es ser el personaje que habla el profeta Daniel, que Daniel le llama la abominación desoladora, que se sentará en el trono y se sentará en el lugar santo y será y se hará como Dios y mandará que todos lo adoren. Ese es el anticristo. Ese es el tiempo de la gran tribulación, los 7 años que gobierna el anticristo, 3 años y medio de gran tribulación, cual no la ha habido ni la habrá. Usted no se quiere quedar ahí. Dile a tu hermano, tú no quieres estar ahí. Dice la palabra, hermano, que no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste. Quiere decir que después de la apostasía, ¿quién se manifiesta? Todos estos movimientos americanos que están trayendo un evangelio que le enseña a la gente que Dios está con ellos cuando son ricos y el diablo está en su casa cuando son pobres, que les predica un evangelio distorsionado, adulterado. Ellos están preparando el terreno para el anticristo. ¿Usted cree que falta mucho? Recientemente, un banco de Brasil, después le voy a dar una página web al final para que usted pueda comprobar todo lo que estamos diciendo aquí. Hermano, un banco en Brasil acaba de adoptar un nuevo sistema para cobro y para retiro de dinero, para cobranza. Este nuevo sistema es un cajero automático moderno, nuevo. Usted puede ver la parte convencional en el video, donde usted introduce la tarjeta de crédito o qué sé yo, y donde usted puede depositar billete y sacar billete, depositar moneda y sacar moneda. Lo usual que vemos en un cajero automático, pero estos nuevos cajeros que ya están instalados, escúcheme, en bancos de Brasil, y que próximamente parece que el gobierno de Chile va a aprobar leyes para cambiar su sistema económico, para ya no usar billetes, sino usar chips en sus manos. Algunos están viendo mucha película, pues no saben nada de lo que está pasando. La iglesia es vigilante. ¿Usted cree que ser iglesia es estar metido en 4 paredes, clamando, orando, Señor, salva a la humanidad? La iglesia tiene que estar afuera, enterada de todo, y predicando y siendo testimonio vivo para el mundo, para que la gente vea que vive Cristo en ti, para que la gente vea que Cristo está en tu vida. No podemos ocultar el talento. Jesucristo dijo que el talento no se esconde, hermano. No se enciende una lámpara para esconderla bajo el almud, dijo el Señor Jesucristo. Se enciende para ponerse en un lugar alto, visible a todos los hombres. No puede haber cristianos anónimos. Cristianos anónimos que en el trabajo esconden la Biblia, que en el trabajo, en la calle, con los amigos, el vecindario, muchos ni saben que son cristianos. Y mírele bien, hermano, los que vienen con bolsa. Hay unos que vienen con bolsa a la iglesia. Los jovencitos mayormente traen su bolsa bien metida. ¿Para qué? A la hora que va a llegar a la iglesia, mete la Biblia en la bolsa y se viene a la congregación. Señores diáconos, abran bien los ojos afuera. Eso lo hacen en muchos lugares, porque los jovencitos ahora ya no quieren ni llevar Biblia a la iglesia. A ver, levanten sus Biblias todos. Este es un asalto del Espíritu Santo. Tiene que traer su Biblia, tiene que leer la palabra de Dios. Dice que no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifiesta el hombre inicuo, el hombre pecado, el cual se opone, diga conmigo, se opone, diga, y se levanta contra todo lo que se llama Dios. Él no se opone, escúchenme, a la apostasía. El anticristo está contento con los apóstoles de la modernidad, está feliz, no los estorba, por eso sus iglesias crecen como locos, porque prácticamente trabajan para él en un sentido directo, aunque tienen una Biblia y predican a Jesucristo, pero están predicando el evangelio de que Cristo no viene. En el CAP 2010, Congreso Internacional conocido, organizado por la mega iglesia de Estados Unidos, el Rey Jesús, que preside el apóstol Guillermo Maldonado, recientemente, hermano, se ha presentado el que se supone que es el pastor de ellos, el que se supone que es el que engendró a estos, iba a decir algo, estos servidores. Y se levanta este hombre y predica y dice que él quiere librarnos del error.
que Él trae un mensaje del reino para librarnos del error. ¿Y sabe lo que predica? Que Cristo no viene. Y que no prediquemos ese mensaje y que no engañemos a la gente. Él piensa que cuando usted escucha la verdad está siendo engañado. Mire que tan engañado está el tipo que no alcanza a ver en el error que está. Que no alcanza a ver en el error que está. ¿Y cuánta multitud de gente está siguiendo este tipo de enseñanza? El reino en la tierra. No, yo tengo que reinar. Mis hijos tienen que ser cabeza y no cola. ¿Y dónde está el sufrimiento por causa del nombre del Señor? ¿Dónde queda lo que Pablo enseñó por el Espíritu Santo que dijo que gozaos y alegraos cuando ustedes lleven las marcas de Cristo en sus vidas? Gócense y alégrense cuando los hombres os vituperen por causa mía, dijo el Señor. Porque así padecieron los profetas que fueron antes de vosotros. Porque es necesario que después de muchos padecimientos heredemos la vida eterna. La Biblia dice que el sufrimiento en el creyente, cuando está en obediencia, es glorioso, porque se manifiesta Cristo. Porque cuando tú eres débil, el Señor es fuerte. A su nombre. Hermano, el anticristo se opone a todo lo que sea de Dios. Y mayormente, ¿quiénes son los que sienten más oposición? Los que predicamos la verdad. A mí no me avergüenza decirle a la gente que congrego un patio. No me avergüenza esa cosa. A mí me daría vergüenza predicar falsa doctrina. Venimos a cuidar la grey de Dios, a preparar la iglesia para que parta con Jesucristo. Pero ¿cuántos cristianos hoy ignoran estos pasajes? Mire lo que dice a continuación. El apóstol Pablo dice, verso 5, ¿no se acuerdan cuando se los dije todavía? ¿No se acuerdan que les dije que esto va a manifestarse en algún momento? Dice el verso 7, ya está en acción el ministerio de la iniquidad. Está en acción el anticristo, el enemigo. Satanás está obrando para detener el conocimiento, la verdad a la iglesia, para quitar la esperanza viva al pueblo de Dios. ¿Cuántos cristianos hoy no creen en la resurrección de los muertos? Ya no se predica resurrección de muertos en la iglesia. Hay que predicar el evangelio completo. La Biblia dice, hermano, que hay que predicar la vida eterna y la resurrección de los muertos, porque eso va a acontecer. ¿Cuánto lo creen? Dice la palabra, solo que haya el presente quien lo detiene. Quiere decir que el anticristo no puede entrar a escena, porque dice que hay al presente quien lo detiene. No puede entrar, alguien lo detiene. Aquí está la apostasía nadie lo ha detenido, ella está obrando. Dios le ha permitido que la apostasía crezca. Y tengo que decirle algo más innecesario. Toda persona que no quiere recibir el amor de la verdad para ser salvo, Dios les envía un poder engañoso para que crean la mentira. Quiere decir que los falsos profetas y los falsos apóstoles tienen a todos sus seguidores. ¿Y quiénes son esa gente? A veces decimos pobrecitos que los siguen a los falsos profetas. No, no son pobrecitos. Toda persona que sigue un falso profeta es porque no quiso oír la verdad y se compadece y se complace de la mentira. Y la Biblia dice que Dios les envió un poder engañoso. Quiere decir que los falsos profetas son como un juicio de Dios sobre todos aquellos que se rebelan contra la verdad. Todo creyente, escúcheme, que no se sujeta a la palabra de Dios, terminará siguiendo uno de estos falsos profetas. Algunos los tienen tan idolatrados que si mañana les dice el pastor, van a traer todos los videos de esos falsos apóstoles y profetas y los vamos a quemar, a algunos de ustedes les va a doler el corazón. Ay, no. Y a mí me gusta cómo predica, a mí me hace reír, a mí me encanta Dante Gebel, cómo me encanta, no cómo lo voy a quemar. Bendito sea el nombre de Dios. Por eso la Biblia habla de la idolatría como el pecado que más enojó a Dios en la historia de la iglesia y del pueblo de Israel. Y hoy la iglesia se está volviendo idólatra porque tiene sus ídolos. Ya no tenemos ídolos de piedra, ahora los tenemos de carne y hueso y todavía se mueven. Alabado sea el Señor. Y todavía nos hablan. Y la Biblia dice que todos aquellos que son idólatras se convierten igual que el ídolo. Si el creyente sigue el falso profeta, se volverá igual que ellos. Usted puede ser un cristiano piadoso que ama la palabra de Dios y ama la venida de Cristo, pero si usted empieza a escuchar a falsos profetas, terminará tan falso como ellos. Mire lo que dice la palabra. Dice que alguien lo detiene ahora, hasta que a su vez sea quitado de en medio. Cuando ese alguien sea quitado de en medio, dice, entonces se manifestará recién el anticristo. Él no puede asomarse ahora, porque ese alguien tiene autoridad de parte de Cristo. Porque ese alguien que lo detiene ahora tiene autoridad para hollar serpientes y escorpiones. Y no estoy hablando de una persona, estoy hablando de alguien que la Biblia llama el cuerpo de Cristo.
Entendamos que el Señor le llama a la iglesia, pero la iglesia también es Él. Y ese alguien es el cuerpo de Cristo que lo detiene. Porque mientras el cuerpo de Cristo, y hablo no de todos los cristianos, sino de aquellos que tienen el testimonio de Cristo en sus vidas, de todos aquellos que están aprendiendo la palabra de Dios para cambiar sus vidas y volverse cada día más como Cristo. Ese es el cuerpo de Cristo, esa es la iglesia. Esos son los que serán arrebatados. Por eso la Biblia dice: orad para que sean tenidos por dignos de escapar de estas cosas, dijo el Señor. Hay que orar. Si usted le da sueño a la oración, no se va a ir en el arrebatamiento, hermano. Así se coma media Biblia. Si usted no tiene comunión con Cristo, intimidad con Cristo, no se va a ir en el arrebatamiento. ¿Cuántos recuerdan la parábola de la virgen prudente y la virgen insensata? Si no me equivoco, eso está en Mateo capítulo 25. La virgen es prudente y la insensata. ¿Cuántos eran prudentes? 5. ¿Y cuántas eran insensatas? 5. ¿Qué dice la Biblia de la prudencia? El prudente es aquel que oye la palabra de Dios y la pone por obra. El que escucha la palabra y la obedece, ese es prudente. ¿Y la insensatez qué significa? El que oye la palabra de Dios y no la obedece. Ellos son como los que edifican sobre la arena, su casa se cae. Y los que edifican sobre la roca son los prudentes, los que edifican su vida sobre la palabra de Dios. La Biblia dice que esa casa no caerá, aunque será golpeada terriblemente. Y la iglesia está siendo perseguida. La iglesia cristiana hoy está siendo vituperada y perseguida. Estamos viviendo un tiempo preapocalíptico que es tribulación. Ha habido tribulación desde que el Evangelio se empezó a predicar, desde el aposento alto hasta antes de que le venga la gran tribulación. Viviremos tiempos de tribulación. La Biblia dice, hermano mío, que seremos aborrecidos por toda la gente por causa del nombre del Señor. Pero hoy se está buscando más bien agradar al mundo. A ver qué podemos hacer para que la gente venga. ¿Qué les podemos dar? A ver qué hay afuera de interesante. Dígame usted qué hay afuera que podamos traer y meterlo a la iglesia para ganar más gente. Así están pensando muchos. Pues que ahora los jovencitos son especialistas en torcerse el cuello bailando en el piso. Y creen que haciendo esas maromas van a traer más gente a la iglesia. Y claro, pueden llenar el local con mucha gente, pero esa gente, si no vuelve a nacer, no entrará en el reino de los cielos, porque el reino de los cielos únicamente lo arrebatan los valientes. Y hay que ser valiente para dejar el mundo. Dice que será quitado de en medio, quiere decir que tiene que irse la iglesia para que el anticristo se manifieste. Cuando sea quitada de en medio la iglesia, amén. ¿Quiénes se quedan? Los tibios. ¿Quiénes se quedan? Los cristianos fríos. ¿Quiénes se quedan? El pueblo judío que no creyó en Jesucristo. También serán arrebatados aquellos hebreos judíos que sean creyentes de Jesús. Amén. Ellos serán arrebatados en el arrebatamiento. Pero el resto se tiene que quedar. ¿Por qué no son librados de la prueba? Porque no se prepararon. En la parábola de las vírgenes, dice Mateo 25, habla de que las 5 prudentes se prepararon. Se fue el esposo y prometió volver. Prometió volver. Y ellas tomaron sus lámparas consigo y tomaron aceite en sus vasijas, y las otras nomás tenían la lámpara, pero dice que todas cabecearon y se durmieron. Es una cosa, hermano, descansar en la palabra de Dios sabiendo a dónde vas, y otra cosa es dormirse y no vigilar, y no velar, y no orar. La parábola es dirigida únicamente a la iglesia. Aquí no tiene nada que ver el mundo en esta parábola. A veces decimos que las insensatas son los que están en el mundo, que están en el pecado. No, hermano. El mundo no es virgen. Y virgen significa santo, puro, limpio. La iglesia es la virgen, porque está desposada. Dios no se desposó con el mundo. Dios se desposó con la iglesia. Y la iglesia que se va no es toda, solo los que están preparados. Usted va a ver que a la medianoche se oyó una voz que dijo: ahí viene el esposo, salid a recibirle. Y se levantaron todas se levantaron. En la última hora se levantan. Quiere decir que hay un despertar en la iglesia, en el último momento. Antes de ser arrebatados, muchos van a ser despertados. Gloria a Cristo. Pero mire lo que pasa. 5 entran nomás. Las otras 5 se quedan. Se quedan a tratar de conseguir aceite en el periodo de la gran tribulación. Dígame, ¿cómo le va a hacer? La Biblia dice que sí lo consiguen al final, porque logran conseguir el aceite y van y tocan la puerta del Señor. Señor, ábrenos, Señor, le tocan la puerta. Y la Biblia dice, y Él les abre, y Él les dice: no os conozco,
no los conoce. Les abre la puerta y les dice que no los conoce. Es que él conoce a su novia y su novia le conoce a él. Pastor, no sé lo que pasa con mi vida, yo todavía quiero estar en el mundo, me gusta la música del mundo, me voy a la discoteca el sábado y el domingo me voy a la iglesia. Usted no lo conoce todavía, porque cuando uno lo llega a conocer, no lo deja, no lo quiere dejar, se goza con él, se lo deja, le mira, le desea más que nada, todo es secundario. Cuando uno le conoce ya no hay excusas, ni siquiera las usa. Como la parábola de las bodas, que uno a uno se excusaron los convidados. Y el Señor dijo, ninguno de aquellos que fueron convidados gustará la cena. No gustarán la cena en la boda del Cordero. No comerá esa cena los que fueron convidados y no acudieron al llamado. Y el llamado no es solo para venir a congregar, el llamado es para que usted tenga comunión con Cristo, para que usted viva para Cristo, la voz del Señor. Y cuando usted tiene esa comunión, gloria a Cristo, usted no sufrirá pérdida. Dice la Biblia que de los convidados uno dijo que había comprado una hacienda, el otro dijo que había comprado yunta de bueyes, el otro dijo que recién se había acabado de casar. Estaban tan ocupados que no tenían tiempo para Dios. Eso es lo que está pasando con la iglesia. La iglesia que será arrebatada es esa iglesia que pone a Dios en primer lugar. Usted, mi amado hermano y hermana, ponga al Señor en primer lugar hoy, ya en su vida. Ya, por favor, ahora, porque en cualquier momento suena la trompeta y si usted no está preparado, se queda. Cristo viene. Y a su nombre. Y a su nombre. Vaya, Primera de Corintios, capítulo 16, versículo 15. El apóstol Pablo dice y escribe a la iglesia: he aquí os digo un misterio, no todos dormiremos, pero todos seremos transformados. No todos dormiremos, es decir, no todos moriremos, pero todos, hablando de muertos y vivos, seremos transformados. ¿Cuáles muertos? Los que murieron con Cristo. Ellos se van a levantar para ser transformados. Amén. En el arrebatamiento, ¿quién se va? ¿Quiénes se van en el arrebatamiento? Se van los que resucitan con Cristo al oír la trompeta de Dios. Primera de Corintios 15, 51. No todos dormiremos, pero todos seremos transformados en un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados como incorruptibles y nosotros seremos transformados. Cuando una persona llega a la congregación, hay que enseñarle esto. Pastores, no de parte mío, sino del Señor. Cuando una persona llega a la iglesia, hay que hablarle la verdad desde que llega. No le pongan escalones. Vaya a ser que se quede y no alcance a conocer la verdad. No es que está nuevo. De aquí a 20 años te bautizamos. Y a 20 años el tipo no se bautizó y se quedó. A su nombre, hermano, y muere, y perece. ¿Por qué? Por negligencia. ¿Ha visto usted en los hospitales cuando se comete una negligencia? Pues en la iglesia cristiana se comete negligencia cuando no se les enseña sobre infierno, sobre arrebatamiento, sobre segunda venida de Cristo, sobre separación del mundo, sobre santidad, cuando no se les enseña cosas que son fundamentales para el creyente. Fundamentales. Pero hay cristianos que se bautizan todos los años. Cada administración corre para que les pongan la mano. Se quedan en los primeros rudimentos de la doctrina de Jesucristo, imposición de manos, doctrina de bautismos. Llega un predicador: ay, hermano, póngame la mano. Yo oro por alguien, oro una vez y le pongo la mano en la congregación, pero si quiere venir todos los días que le ponga la mano, está que repite el plato. La Biblia dice que hay que ir más adelante. ¿Y qué significa ir más adelante? Proseguir en madurez, en el conocimiento de la verdad. Usted necesita conocer el Evangelio para que pueda salvar a su familia, para que pueda salvar a sus amigos, para que pueda salvar a su vecino, para que pueda salvar a su ciudad. Usted necesita conocer el Evangelio. Jesús dijo: predicad este Evangelio, ir por todo el mundo y predicadlo. Predicad este Evangelio. Pero ahora de lo que menos predicamos es lo más importante. Lo que más debe saber el creyente, hermano. A mí me maravilla, hermano. Hace poco estuve en Chiclayo. Estaba compartiendo con creyentes también.
En un momento yo hablo de la resurrección de los muertos y les digo, y se van a levantar con cuerpos renovados, con cuerpos. Y me miraban. Pensaban que le estaba contando una película de ciencia ficción. Y había uno que dice, yo tengo 20 años en el Evangelio, primera vez que me dicen que los muertos resucitan. Pues sí resucitan, porque si decimos que no hay resurrección, entonces Cristo tampoco resucitó. Y nosotros sabemos que Cristo resucitó. Y si sabemos esto, tenemos que predicarlo. Cristo viene por una iglesia preparada. Una iglesia que le conoce a su nombre, hermano. ¿Quieren que vive? Dile a tu hermano, Cristo viene pronto por ti. Dile, prepárate. Huye, escapa. El apóstol Pablo le dice a Timoteo, Timoteo, te encarezco delante de Dios y de nuestro Señor Jesucristo, que juzgará vivos y muertos, que prediques la palabra.Ínstales, insiste, reprende, exhorta, con paciencia y con doctrina. Porque vendrán tiempos donde no sufrirán la sana doctrina. ¿Qué significa no sufrirán? O más bien creo, no quieren sufrir. ¿Quién quiere sufrir ahora por el Evangelio? Si ahora todos los ministerios es con todo pagado, hoteles 5 estrellas, grandes ofrendas, antes y después de irse, ¿y cuántos quieren sufrir el Evangelio? Y hay un tiempo ahora, y estamos en ese tiempo de apostasía, donde no sufrirán la sana doctrina. Y donde encontramos algo que nunca se ha visto, un tremendo comezón de oír algo. La gente en el mundo quiere escuchar. ¿Usted ha visto cómo los católicos hoy día se han levantado? ¿Se ha dado cuenta de lo que ha pasado en Talán o no? Después de 10 años casi, no se veía tanta procesión. Se han esmerado. Parece que me está alzando pesas, pastor, para poder levantar los ídolos que están paseando su muñeco. ¿Por qué? Porque hay algo en ellos. Hay un comezón de oír. Pero así como hay un deseo de conocer a Dios y saber de Dios, y aún muchos en la ignorancia, en su ignorancia están tratando de conocerle, la Biblia dice que se amontonarán maestros conforme a sus concupiscencias. Quiere decir que se van a levantar hombres amadores de sí mismos, avaros, vanagloriosos, soberbios, altivos, desleales, desobedientes a los padres, implacables, calumniadores, intemperantes, que negarán la eficacia de la piedad, que van a apartar a las personas de la verdad. Ahora uno tiene que decirle a la gente, a los vecinos, me dicen, hermano, me dicen, estaba escuchando una radio y donde dicen esto, esto y esto. Y yo digo, mamita, eso no es de Dios. Pero ellos dicen que son cristianos evangélicos. Ahora hay un aceite más consagrado que ninguno, que le mete hierba peor que el chamán. Y me llama una señora y me dice, pastor, ¿de dónde traen ese aceite? De la Guaringas, hija, le digo, no compre eso. Vaya a una farmacia y compre aceite de oliva y simplemente unja, porque el poder no está en el aceite, el poder está en la persona que lo utilice. Tenga bastante cuidado, porque ahora nos quieren meter a todos en un saco. Y hay que decirle a la gente que no todo el que dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino únicamente los que hacen la voluntad de nuestro Padre que está en los cielos. Únicamente los que hacen la voluntad de Dios, ellos entran al reino. Cuidado con el evangelio del reino, el reino. Y os dirán, dijo el Señor, helo allí. Y salen corriendo como locos, vamos al reino, allá está el reino, se ha manifestado el reino. Y les dirán, está allá afuera. Y salen corriendo. Pastores que abandonan su rey por irse al reino, a escuchar al apóstol que les trae el reino. O sea, cuando recibieron a Cristo, ¿qué recibieron? Jesús cuando vino y predicó, ¿qué dijo el Señor? El reino de los cielos se ha acercado a vosotros. Que yo sepa, Maldonado no lo trajo, Casluta no lo trajo. El reino de los cielos no lo trae el hombre. El reino de los cielos no es algo que dirán, está aquí, está allá. Jesús dijo, es más, el reino de los cielos está entre vosotros. Estas personas ni siquiera se han dado cuenta que el reino está ahora entre nosotros. Pero el reino no consiste en bienes materiales, no consiste en riqueza material, no consiste en logros y éxito terrenal. El reino de Dios consiste en que el creyente conozca a Cristo y sea cambiado por la palabra de Dios. Y cuando esa persona empieza a caminar como un santo, ya no como un hijo del diablo, esa persona pertenece al reino de Dios. Jesucristo dijo, mi reino no es de este mundo. No, pero ahora ellos quieren reinar porque ahora quieren ser papá de todo el continente.
Está de moda que los apóstoles ahora de la prosperidad le dicen a todos los pastores que llegan a sus congresos: venga que yo le voy a dar la unción del Padre, yo soy el Padre aquí y les voy a dar paternidad. Que yo sepa, no estoy solo, desde que empecé a pastorear, el Señor ha sido mi Padre. Dicho sea el paso, mi Padre, quien me engendró biológicamente, no me crió. Nosotros somos 3 hermanos varones. Mi madre es una mujer casada, que una vez que mi padre nos abandonó, nos dejó, ella se educó a nosotros. Alabanza a Cristo. El día que conocí a Jesucristo, y ese fue el motivo por el cual yo 23 años de mi vida fui ateo. No creí en nada de Dios ni nada, ni el diablo, no le tenía miedo a ninguno. ¿Por qué? Porque yo decía, bueno, si hay un Dios, ¿por qué permite estas cosas? Pero luego a los 23, 24 años entendí que el Señor lo sabe todo, y que Él es dueño de todo, y que Él decide todas las cosas, y que Él hace lo mejor para nosotros. Si usted empieza a observar todo lo que Dios ha hecho en su vida, usted empieza a observar todo lo que Dios ha hecho en su vida, aún en las cosas malas que usted cree que fue para mal, le va a encontrar el bien. Porque la Biblia dice que todas las cosas ayudan a bien a los que amamos a Dios. Cuando empieza a conocer el amor de Cristo, es allí donde usted recién se da cuenta que Dios le ama y si Dios no le ama. A su nombre, hermano. ¿Quién es el que vive? La Biblia dice claramente que el Señor vendrá como ladrón en la noche. La Biblia dice, hermano, que antes de que venga el Señor, habrá guerras y rumores de guerras, nación contra nación, reino contra reino. Habrá hambres, pestes y cosas que no se ha visto. Hoy en día hay enfermedades que el mismo hombre no sabe ni cómo nacieron. Hoy en día, hermano, hay terremotos, maremotos en diferentes lugares, y justamente en el año 2010 y 2011 a nivel internacional han reconocido de que nunca ha habido tanto desastre natural en el planeta en 2 años como comparándolo a 3, 4 décadas atrás. Nunca hubo tantos desastres, y qué casualidad que justo en este tiempo la apostasía ha crecido como nunca. Esto es señal que en cualquier momento viene el Señor por su iglesia. Es señal que en cualquier momento viene Cristo a buscar a su novia, a buscar a la que se ha preparado. El Señor le da un mensaje claro a la iglesia de la Odisea. Si usted va a Apocalipsis, se encuentra una iglesia próspera. Y usted dice, caramba, están bendecidos, prosperados y en victoria. Qué bonito. Y usted lee la Biblia y dice, wow, mira, tiene todo, es rica. ¿Y qué le dice el Señor? Tú dices que eres rica, tú dices que eres próspera, tú dices que todo te ha ido bien, pero yo te digo que estás ciego, estás sordo, estás desnudo, y será mejor que compres lo verdadero ahora, será mejor que vayas al Señor ahora, en tu tiempo de oración, y te humilles en su presencia. Y no pensemos, hermano, que lo seguro son las cosas que poseemos. Lo más seguro es tener a Cristo en el corazón. Lo más seguro es tener a Cristo en el corazón. Velad, hermanos, porque Él viene como ladrón en la noche. La Biblia dice que si el padre de familia supiera a qué hora le van a robar en su casa, ¿qué haría usted, hermano? Si mañana le llaman al teléfono y le dicen, ¿aló? ¿Quién habla? Yo, el ladrón. Voy a ir a tu casa a las 10 de la noche. ¿Qué haría usted, hermano? ¿Se echa a dormir a las 9 o se queda despierto? La Biblia dice, velad, porque no sabéis el día ni la hora en que ha de venir el Señor. Velad, cristianos, porque no saben a qué hora vendrá el Señor. Si al mediodía, al amanecer, al anochecer, al atardecer, pero será mejor que nos hallen velando. Y Él viene con abrir y cerrar de ojos. Cuando ocurre el arrebatamiento, hermano, vendrá el ay de las naciones. Vienen los juicios del Señor, se descargarán las copas de la ira, las trompetas de los juicios, todo caerá sobre la tierra, pero la Biblia dice que para nosotros no es la ira. Para los hijos que obedecen el Evangelio no son estas cosas. Por eso es que así como el Señor sacó a Noé, y así como el Señor sacó a Lot, así también el Señor librará a su iglesia en esa hora. Alabado sea Cristo Jesús, aleluya. Así también será en el día de la manifestación del Hijo del Hombre. El Señor dijo como en los días de Noé, donde se casaban y se daban en casamiento, y compraban y vendían, así también será el día del Hijo del Hombre. ¿Y por qué lo compara ese día? Porque hoy en día la gente está más obsesionada por comprar y vender, y piensan que eso es todo de la vida, y la gente solamente busca éxito terrenal, y no se dan cuenta que así como a esa generación los sorprendió el diluvio, así también los sorprenderá el día del Señor, cuando actúe sobre todas las naciones que no obedecieron su nombre. Así como en los tiempos de Lot. Lot salió, recuerden que Lot no salió solo, salió con la esposa y salió con las hijas. Y sale Lot obediente a la palabra del Señor. Sale caminando y el Señor le dice, no vuelvas hacia atrás. Recuerda, hermano, que alguno de ustedes, si pone la mano al arado, no mire hacia atrás, porque no será digno de Él.
¿Y él qué hizo? Siguió caminando, pero su mujer volteó. Y cuando volteó a mirar atrás, ¿qué le pasó a la mujer de Lot? Se quedó como una estatua de sal, petrificada. Así se están quedando muchos cristianos hoy. Uno no se da cuenta, uno los ve que saltan, brincan, pero están más petrificados, están como piedra de sal, porque no oran, porque no meditan la palabra, porque no la escudriñan. Pasan 10 horas en el televisor y de 7 a 9 en el culto. ¿Y a quién va a engañar? Dice el Señor. Busca a Cristo ahora. Y si usted es ministro del Evangelio, más todavía. A su nombre. No tengo miedo, hermano. Yo siento cuando el apóstol Pablo escribe en una de sus epístolas y dice: no vaya a ser que habiendo yo sido heraldo de muchos termine siendo condenado, perdido. Hay temor en nuestras vidas, hermano. Hay temor al fracaso, temor a la caída. La Biblia dice que somos hombres. El apóstol Pablo dice claramente que por fuera tenía aflicciones y por dentro estaba lleno de temores. Pero a pesar de que él era un hombre tan frágil, entendió al final y dijo: todo lo puedo en Cristo porque Él me fortalece. Y eso es lo que la iglesia debe tener hoy en su corazón. Usted decirle al Señor: Señor, cuando yo soy débil, tú serás fuerte en mí. Diga el débil: fuerte soy. Diga el pobre: rico soy. Ya deje de quejarse: ay Señor, porque la vecina compra y vende, y porque el vecino construyó una casa de 3 pisos, y porque el otro se compró el carro nuevo. Y usted deje de quejarse al Señor y empiece a estar agradecido por la vida que le ha dado, por la salvación tan grande. Y no la descuide, cristiano. Vela, porque Cristo viene. A su nombre. ¿A que se van con el Señor? En cualquier momento suena la trompeta, los muertos en Cristo se levantarán con un cuerpo incorruptible, y nosotros, dijo el apóstol Pablo, los que hayamos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron, sino que en un mismo momento seremos, dice, transformados. Lo corruptible se vestirá de incorruptibilidad, lo mortal se vestirá de inmortalidad, y seremos semejantes a Él. Y seremos arrebatados. Tanto los que resucitan como los que quedaron serán arrebatados para reunirse con el Señor en las nubes en el aire, y ahí estaremos siempre con Él. Ahí quiero llegar yo. Hay gente que dice: hermano, usted que tan alto quiere llegar en su ministerio, a las nubes. No importa si nadie me pide un autógrafo en la tierra. No importa si no me aplaudan mis prédicas. Yo quiero llegar al cielo, y para eso tengo que santificarme. Para eso tengo que apartarme de todo y negarme a mí mismo. Y todo aquel que quiera hacer esto alcanzará la vida eterna también. A su nombre, hermanos. A su nombre. A su bendito nombre sea la gloria. Vamos a ponernos de pie en esta hora. Vamos a darle gracias al Señor. ¿Verdad? Bendito sea Cristo. Estoy agradecido mucho al siervo de Dios Juan Olivo Sánchez. Hice la invitación a toda la congregación que pastoreo. Algunos pudieron venir, otros seguramente por trabajo no vinieron. Es importante esto, iglesia, porque si todavía el Señor viene y nos encuentra, disculpen como lo voy a decir, pero nos encuentra como perro y gato diciendo: yo soy de Pablo, yo soy de Pedro, yo soy de Apolos, yo soy de Cefas, y no nos encuentra predicando un evangelio, también nos podríamos quedar. Así que más que solamente representar una denominación, recuerde que usted representa a Cristo. Amén, hermano. Porque si el pastor que le apacienta a usted se siente con vergüenza y pena cuando usted da mal testimonio en la calle, ¿por qué? Porque la